A comienzos de la década de 1930, España estaba sumida en un proceso de transformación acelerada y profundamente conflictivo. La proclamación de la Segunda República en 1931 había generado esperanzas de modernización, pero también había desatado fuerzas sociales enfrentadas desde hacía generaciones. A medida que avanzaban los años previos a 1936, el país vivió una creciente polarización política que se expresó en huelgas masivas, atentados, choques callejeros y una radicalización que fue dividiendo a la sociedad en bloques irreconciliables. La República buscaba reformar las estructuras del Estado, pero cada intento de modernización era percibido por un sector como amenaza y por otro como insuficiente, lo que alimentó un clima de tensión constante. Las reformas iniciales del gobierno de Manuel Azaña, como la modernización del ejército, laicidad del Estado, reforma agraria y el estatutos de autonomía, generaron rechazo en sectores conservadores, desde grandes propietarios hasta jerarquías eclesiásticas y militares. Al mismo tiempo, amplios sectores obreros consideraban que estas reformas avanzaban demasiado lentamente, especialmente en las zonas rurales donde el reparto de tierras seguía siendo extremadamente desigual. Esta doble presión abrió una grieta que se fue ampliando con cada nueva medida. Los terratenientes temían una revolución social, los campesinos jornaleros exigían avanzar hacia una redistribución real, y los movimientos obreros urbanos reclamaban mejoras rápidas en condiciones de trabajo y salarios. En 1932 se produjo uno de los primeros indicios de la fractura militar, la sublevación del general José Sanjurjo, conocida como la Sanjurjada. Aunque fracasó, demostró que dentro del ejército había sectores decididos a frenar el rumbo republicano por la fuerza. A este intento golpista le siguió una progresiva conspiración soterrada en guarniciones clave, mientras que en paralelo los sindicatos promovían huelgas cada vez más radicalizadas. El país se estaba convirtiendo en un tablero donde cada movimiento generaba una respuesta inmediata del bando contrario, sin espacio para consensos. El año 1933 marcó un punto de inflexión. Las elecciones de noviembre dieron el triunfo a la derecha agrupada en la ceda de José María Gil Robles, que apoyó un gobierno encabezado por Alejandro Lerroux. El nuevo bloque conservador propuso frenar, cuando no revertir, varias reformas impulsadas por la coalición republicano-socialista. La izquierda interpretó este giro como una traición al espíritu de la República, mientras que la derecha lo consideró un rescate necesario frente a lo que consideraba excesos revolucionarios. Las calles se convirtieron en campo de batalla simbólico. Mítines multitudinarios, marchas de protesta y contramanifestaciones derivaban con frecuencia en enfrentamientos, heridos y, en algunos casos, muertos. En octubre de 1934 estalló una insurrección que terminó de consolidar la idea de que España estaba entrando en un periodo de violencia creciente. La entrada de la CEDA en el gobierno desencadenó la llamada Revolución de Asturias, un levantamiento promovido por socialistas, comunistas y anarquistas. La insurrección fue aplastada por el ejército bajo el mando del general Franco, con un saldo de miles de muertos y una represión dura que dejó heridas políticas profundas. En Cataluña, el presidente Lluís Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española, un gesto simbólico que fue rápidamente sofocado. El mensaje para amplios sectores fue claro: ni la derecha ni la izquierda estaban dispuestas a aceptar determinadas decisiones del adversario por vías democráticas. Tras la insurrección, el gobierno de derechas impulsó una serie de medidas represivas y recortes que intensificaron el resentimiento de la clase trabajadora. Muchos líderes sindicales fueron encarcelados, mientras que en numerosos pueblos se practicaron detenciones masivas. A la vez, grupos de acción de extrema derecha, como los falangistas, comenzaron a aumentar sus ataques contra militantes de izquierda. Las organizaciones obreras respondieron con boicots, huelgas y atentados selectivos, creando un clima de violencia política cotidiana. Las calles de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla se convirtieron en escenarios frecuentes de tiroteos y agresiones. En 1935, el gobierno de Lerroux quedó debilitado por escándalos de corrupción, lo que abrió paso a nuevas elecciones. Las de febrero de 1936 serían determinantes para el destino del país. Durante la campaña electoral, las tensiones se intensificaron hasta niveles inéditos.
Discursos inflamados, mítines masivos vigilados por centenares de milicianos, amenazas cruzadas y un clima donde cada bloque percibía al otro no como rival democrático, sino como enemigo existencial. La prensa, fuertemente politizada, agravó la situación. Diarios de derecha advertían del peligro de una bolchevización de España, mientras que medios de izquierda denunciaban la amenaza fascista representada por la CEDA y Falange. El resultado electoral dio la victoria al Frente Popular, una coalición de izquierdas que integraba republicanos, socialistas, comunistas y grupos afines. El gobierno excarceló a los presos de la Revolución de 1934 y retomó el programa reformista. Pero lejos de pacificar el ambiente, la polarización se agudizó. El campo español vivió una oleada de ocupaciones de tierras por parte de campesinos sin trabajo. En las ciudades, los enfrentamientos entre falangistas y militantes de izquierda se volvieron casi diarios. En algunos pueblos rurales se instauraron sistemas de gobierno de facto que ignoraban las autoridades oficiales, y en otros, guardias civiles y militantes de derecha respondían con violencia. Entre febrero y julio de 1936, España se sumergió en una espiral de asesinatos políticos. Según recuentos históricos, se produjeron más de 200 muertes ligadas a la violencia partidaria durante esos meses. Uno de los casos más graves fue el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, simpatizante socialista, seguido por el secuestro y asesinato de José Calvo Sotelo, líder monárquico. Este último episodio tuvo un impacto decisivo. Sectores del ejército interpretaron que el gobierno había perdido el control y que la violencia se había convertido en un método de acción política tolerado. Muchos militares indecisos comenzaron a inclinarse hacia la conspiración que ya se venía gestando desde meses atrás. Al mismo tiempo, generales como Mola, Franco, Godet y Queipo de Llano coordinaban en secreto un levantamiento militar que pretendía restaurar lo que ellos llamaban el orden y frenar tanto la agitación obrera como el avance de la izquierda. La República, por su parte, trataba de mantener el control institucional en medio de una creciente presión social. Los gobernadores civiles alertaban sobre la imposibilidad de contener la violencia, mientras que los sindicatos denunciaban la represión policial y la actuación de grupos fascistas. En este contexto, cualquier incidente podía encender una chispa definitiva, y la conspiración militar avanzaba convencida de que la situación era insostenible. A mediados de julio de 1936, la tensión había alcanzado su punto máximo. Las últimas semanas estuvieron marcadas por huelgas generales en diversas provincias, intentos de atentados contra autoridades locales y choques armados entre grupos de izquierda y derecha. La Falange incrementó su actividad clandestina tras la ilegalización de la organización, mientras que los sindicatos obreros continuaban armándose en previsión de un posible enfrentamiento. La sensación general era que la República se encontraba al borde del colapso y que el país caminaba hacia un desenlace violento. En esta atmósfera cargada de miedo, resentimiento y suspicacia, los conspiradores militares fijaron la fecha de su levantamiento. La madrugada del 17 de julio, en Melilla, se produjo el primer movimiento del golpe que pretendía cambiar el destino de España. Y ese intento, que debía ser rápido y contundente, derivaría en un conflicto mucho más largo y devastador. El golpe de Estado del 17 de julio de 1936. El levantamiento militar que estalló el 17 de julio de 1936 no surgió de improviso, sino de una conspiración que llevaba meses, incluso años, madurando en los círculos más conservadores del ejército. Tras el triunfo del Frente Popular en febrero, varios altos mandos comenzaron a coordinarse con mayor urgencia ante lo que percibían como un desorden institucional que amenazaba la integridad del país. En navíos, cuarteles y consulados, los oficiales intercambiaban mensajes cifrados, acuerdos verbales y planes que variaban desde la sustitución del gobierno hasta una restauración autoritaria. La Unión Militar Española, organización clandestina de oficiales conservadores, se convirtió en un centro de operaciones desde el cual se tejió una red que abarcaba guarniciones en Navarra, África, Galicia, Sevilla y Zaragoza. El general Emilio Mola, destinado en Pamplona, fue la figura clave en la coordinación. Bajo el nombre en clave de El Director,
elaboró un plan que buscaba un alzamiento simultáneo en todo el territorio, asegurando que la rapidez y el efecto sorpresa impedirían una reacción organizada del gobierno. Su idea era generar un golpe quirúrgico, breve, capaz de desactivar las fuerzas leales a la República en pocas horas. En sus instrucciones secretas, Mola dejaba clara la necesidad de una represión inmediata y contundente una vez iniciado el movimiento, convencido de que solo mediante el terror se podría imponer un nuevo orden. Este componente represivo sería determinante en el desarrollo posterior del conflicto. Francisco Franco, por entonces comandante militar en Canarias, dudó inicialmente en unirse a la conspiración. Aunque compartía el diagnóstico de Mola sobre la gravedad de la situación, temía que la operación fracasara si no contaba con apoyo suficiente. Sin embargo, el asesinato de Calvo Sotelo y el incremento de la violencia en las calles lo convencieron de que la República estaba en un punto de no retorno. Para evitar que sus movimientos fueran detectados, simuló fidelidad institucional mientras enviaba mensajes cifrados a los conspiradores. Su papel resultaría crucial gracias a su control sobre el Ejército de África, las fuerzas más disciplinadas y experimentadas del país. En Marruecos, la Legión y los regulares estaban preparados para actuar con rapidez. Allí, la figura del coronel Juan Yagüe, uno de los oficiales más radicales dentro del ejército, sería clave en los primeros compases del golpe. La estrecha relación entre la oficialidad africanista y Franco favoreció que las órdenes circulasen con gran precisión. En la península, otro actor indispensable era el general José Sanjurjo, exiliado en Portugal desde 1934. Los conspiradores lo veían como el líder político y militar ideal para encabezar el nuevo régimen, aunque nunca llegaría a ejercer ese rol. El clima previo al levantamiento era de gran incertidumbre. El gobierno republicano, presidido por Santiago Casares Quiroga, recibía informes contradictorios sobre maniobras sospechosas en varios cuarteles. Aunque algunos ministros exigían actuar con mayor firmeza, Casares Quiroga dudaba, temiendo que una reacción preventiva acelerara lo que quería evitar. El Ejecutivo sabía que ciertos sectores del ejército simpatizaban con la derecha, pero ignoraba el alcance real de la conspiración. La Guardia de Asalto y la Guardia Civil se encontraban divididas y muchos gobernadores civiles carecían de la autoridad o los recursos para controlar la situación. El 12 de julio, el asesinato de Calvo Sotelo terminó de alarmar a los conspiradores. Para ellos, el crimen demostraba el colapso del orden público y justificaba un golpe inminente. Mola envió instrucciones finales ordenando a las guarniciones sublevadas que estuvieran listas en un plazo de 5 días. Esta decisión aceleró los preparativos. En Pamplona, los requetés carlistas se concentraban para apoyar el alzamiento. En Sevilla se ultimaban contactos con civiles de derecha. En Zaragoza, el general Cabanellas preparaba a sus tropas, y en Galicia, los mandos militares alineados con el conservadurismo esperaban el momento exacto para actuar. La mañana del 17 de julio, en Melilla, un grupo de oficiales africanistas decidió adelantarse unas horas al plan original. Temían que los rumores crecientes provocaran una reacción del gobierno que pusiera en riesgo el éxito del golpe. A las 5 de la tarde, el regimiento de Melilla se sublevó, detuvo a las autoridades republicanas y proclamó el estado de guerra. En cuestión de horas, Ceuta y Tetuán se unieron al levantamiento. Las emisoras de radio de Marruecos difundieron la noticia y la rebelión se extendió rápidamente por todo el protectorado. El gobierno, sorprendido por la velocidad de los acontecimientos, trató de reaccionar, pero la información llegaba de forma fragmentaria. Esa misma noche, Franco tomó una decisión que había estado evitando durante semanas. Desde Canarias envió un telegrama anunciando su adhesión al golpe y se trasladó al archipiélago de Cabo Juby para asumir el mando del Ejército de África. El 18 de julio difundió un manifiesto que justificaba la sublevación como un acto patriótico destinado a salvar a España del caos. Sus palabras buscaban generar la impresión de un movimiento ordenado y unificado, aunque en realidad el alzamiento se desarrollaba de manera desigual. En la península, las guarniciones reaccionaron con resultados dispares. En Navarra, el golpe triunfó de inmediato gracias al apoyo masivo de los carlistas. Lo mismo ocurrió en Galicia, Burgos, Salamanca y parte de Andalucía, donde Queipo de Llano se apoderó de Sevilla mediante una combinación de astucia, intimidación y una brutal represión inicial.
En Castilla y León, los sublevados lograron controlar casi todas las ciudades importantes, consolidando un bloque territorial fundamental para el desarrollo posterior de la guerra. Sin embargo, en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, la reacción fue distinta. La resistencia de las fuerzas leales a la República y la movilización obrera frustraron los planes de los militares rebeldes. En Madrid, el director general de Seguridad ordenó la distribución de armas a las organizaciones obreras cuando se comprobó que varias guarniciones se estaban alzando. Las milicias socialistas, comunistas y anarquistas tomaron rápidamente fábricas, cuarteles y edificios estratégicos. Las tropas rebeldes fueron neutralizadas en la mayoría de los puntos críticos, permitiendo que la capital permaneciera en manos de la República. En Barcelona, la CNT y la FAI desempeñaron un papel decisivo. Tras horas de combates callejeros, las milicias anarquistas asaltaron los cuarteles sublevados y derrotaron a las fuerzas insurgentes, asegurando el control de la ciudad. En otras regiones, la situación fue más confusa. En Aragón y Extremadura, algunas guarniciones dudaron hasta último momento. En Valencia, la sublevación fracasó gracias a la acción combinada de la Guardia de Asalto y los sindicatos. En Málaga, Granada y Córdoba, el control se disputó calle por calle con resultados diferentes según la ciudad. El resultado final de estas primeras jornadas fue un país partido en dos, con una línea de fractura que no coincidía necesariamente con divisiones históricas, sino con la rapidez de reacción de cada bando y la fidelidad de las unidades militares. Mientras tanto, en el protectorado marroquí, el ejército de África se reorganizaba bajo el mando de Franco. La Legión y los regulares contaban con una ventaja decisiva: disciplina, movilidad y poder de fuego superior al de la mayoría de las unidades peninsulares. Su traslado a la península, sin embargo, era un desafío. El gobierno republicano controlaba la mayor parte de la flota, lo que dificultaba cruzar el estrecho. Fue en ese contexto cuando Alemania e Italia comenzaron a intervenir de manera decisiva, proporcionando aviones para transportar a las tropas de Franco y asegurando que el ejército de África pudiera incorporarse rápidamente a la guerra. La sublevación, que debía ser rápida y contundente, se transformó en un enfrentamiento prolongado. El fracaso parcial del golpe creó un escenario inesperado para los conspiradores. En lugar de tomar el poder en cuestión de horas, quedaron atrapados en una guerra de posiciones. El gobierno republicano, debilitado pero aún operativo, trató de reorganizar sus fuerzas, mientras que los militares sublevados consolidaban territorios clave. En diversas localidades, los civiles se sumaron masivamente a la lucha, formando milicias y transformando las ciudades en campos de batalla improvisados. El país entró así en un conflicto abierto cuyos primeros combates marcarían un antes y un después. Y sería precisamente esa división inicial, con sus improvisadas defensas, milicias desorganizadas y movimientos militares apresurados, la que daría paso al estallido general del enfrentamiento armado. La división del país y el estallido del conflicto. Cuando el golpe dejó de ser una maniobra militar y pasó a convertirse en un enfrentamiento abierto, España se encontró dividida en dos territorios que no respondían únicamente a una lógica geográfica, sino a la velocidad, contundencia y fidelidad con la que distintas guarniciones habían reaccionado durante los primeros días. El 18 y 19 de julio de 1936, mientras algunas ciudades quedaban bajo control de los sublevados casi sin resistencia, otras se organizaban de forma improvisada para frenar el avance militar y mantener la legalidad republicana. Esa fragmentación inicial determinó la estructura del conflicto. La República conservó la mayor parte de los grandes núcleos urbanos e industriales, mientras que los rebeldes se hicieron con amplias zonas rurales del interior y el norte, así como con corredores estratégicos para futuras operaciones militares. El mapa resultante no era estático, sino dinámico y cambiante. En el norte, los nacionalistas aseguraron Navarra, Castilla y León y Galicia, creando una franja continua que les permitía coordinar operaciones a través de territorios conservadores, con núcleos tradicionalistas bien armados, como los requetés carlistas. En contraste, la República mantuvo el control de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y la mayor parte de la costa mediterránea, lo que les garantizaba acceso al mar, industrias vitales y una base urbana movilizada. Andalucía quedó partida.
Sevilla, Cádiz y Córdoba cayeron del lado nacionalista, mientras que Málaga y Jaén permanecieron del lado republicano. Aragón se dividió de manera irregular y Extremadura se convirtió en un corredor disputado, clave para conectar o aislar regiones enteras. En numerosos pueblos y ciudades, la reacción no dependió solo de la presencia militar, sino del equilibrio político local. En lugares donde los sindicatos y partidos de izquierda tenían fuerte implantación, la población se movilizó rápidamente, levantando barricadas, atacando cuarteles sublevados y armándose con todo lo disponible: armas requisadas, herramientas agrícolas y hasta dinamita de minas cercanas. En ciudades como Madrid y Barcelona, la presión popular fue decisiva. Las masas obreras impidieron que las fuerzas rebeldes tomaran posiciones clave, paralizando su ofensiva inicial. En cambio, en Burgos, Salamanca o Valladolid, la simpatía mayoritaria hacia la derecha permitió a los sublevados consolidar el control sin apenas resistencia popular. La República, sorprendida por la extensión del alzamiento, tuvo que reorganizar sus fuerzas de manera urgente. El gobierno, consciente de que buena parte del ejército se había sumado al golpe o estaba dividido internamente, autorizó la entrega de armas a las organizaciones obreras. De esta forma surgieron las primeras milicias, columnas improvisadas de anarquistas, socialistas, comunistas y republicanos que marchaban hacia los frentes más vulnerables. Su entusiasmo compensaba parcialmente la falta de disciplina militar, pero esa espontaneidad también generó problemas de coordinación, logística y mando que se manifestarían claramente en las semanas siguientes. Mientras tanto, los sublevados consolidaban un mando unificado. Desde Burgos, que se convirtió rápidamente en la capital de facto del bando nacional, el general Mola dirigía las operaciones en el norte. En Sevilla, Queipo de Llano empleaba una combinación de propaganda radiofónica, terror y operaciones militares para extender su control por Andalucía occidental. Franco, tras cruzar el estrecho gracias al puente aéreo facilitado por Alemania e Italia, se dispuso a unir el protectorado con la península, lo que convertiría al ejército de África en una fuerza decisiva para los siguientes avances nacionalistas. El choque entre estas dos dinámicas, las milicias improvisadas por un lado y las tropas profesionales por el otro, configuró los primeros frentes de la guerra. El objetivo inmediato de los rebeldes era avanzar hacia Madrid, convencidos de que la caída de la capital derrumbaría a la República. Para ello necesitaban atravesar regiones aún en disputa: Extremadura, Castilla-La Mancha y parte de Andalucía. La República, por su parte, buscaba reorganizar sus defensas y recuperar el control en las zonas donde la sublevación había triunfado. El resultado fue una serie de avances y retrocesos que, en pocas semanas, convirtieron al país en un campo de batalla extenso y cambiante. En Extremadura, las columnas republicanas procedentes de Madrid y Valencia intentaron frenar el avance de las tropas africanistas. Las milicias, sin embargo, carecían de armamento pesado y disciplina militar, lo que las hacía vulnerables ante los regulares y legionarios, entrenados para combates rápidos y contundentes. Villafranca de los Barros, Mérida y Badajoz se convirtieron en escenarios de enfrentamientos que evidenciaron la brutalidad del conflicto. La toma de Badajoz en agosto de 1936, comandada por Yagüe, dejó una de las masacres más recordadas de la guerra y aseguró a los sublevados una conexión estratégica entre el norte y el sur de su territorio. En el norte, el País Vasco y Asturias permanecieron leales a la República, pero aislados de la zona central. Para mantener el control, organizaron juntas de defensa y movilizaron tanto milicias obreras como batallones disciplinados, conscientes de que su situación era precaria. La industria vasca, especialmente sus fábricas de armamento, se convirtió en un elemento crucial para sostener el esfuerzo bélico republicano. En Asturias, los mineros, con experiencia en el uso de explosivos desde la insurrección de 1934, desempeñaron un papel clave en la defensa de los accesos a la región. En Cataluña, la victoria popular sobre los militares sublevados abrió espacio para una revolución social que transformó la vida urbana y rural. Fábricas, transportes y tierras fueron colectivizados por anarquistas y socialistas, generando un ambiente de euforia revolucionaria que coexistía con la urgencia militar. Las columnas milicianas catalanas marcharon hacia Aragón con la intención de recuperar Zaragoza, uno de los bastiones más sólidos de los sublevados.
Sin embargo, la falta de coordinación entre las distintas facciones políticas y militares dificultó estas operaciones, que avanzaron lentamente y con grandes dificultades logísticas. El gobierno republicano experimentó un proceso de transformación acelerado. La dimisión de Casares Quiroga el 19 de julio, seguida por la de Martínez Barrio, cuyo intento de negociar con los sublevados fracasó en cuestión de horas, culminó con la llegada al poder de José Giral, quien tomó la decisión crítica de armar al pueblo. Sin esa medida, la República probablemente habría sido derrotada en pocos días. Pero la proliferación de milicias autónomas también desestructuró temporalmente el mando militar, creando un mosaico de fuerzas con lealtades diversas y poca coordinación centralizada. Por su parte, los sublevados avanzaban en busca de una estructura de mando única. La muerte de Sanjurjo el 20 de julio, cuando la avioneta que debía trasladarlo desde Portugal se estrelló poco después de despegar, dejó un vacío de liderazgo político. Mola continuó dirigiendo la operación militar, pero la creciente proyección de Franco, sumada a su control del Ejército de África y su victoria inicial en Sevilla, lo posicionaban como una figura cada vez más influyente. Este proceso culminaría meses más tarde, cuando los nacionalistas lo proclamaran jefe del Estado y generalísimo, consolidando un mando único que tendría consecuencias determinantes para la guerra. En Madrid, la situación era caótica. Miles de voluntarios se presentaban en los cuarteles pidiendo armas. Los sindicatos formaban comités para controlar barrios, estaciones y fábricas, y el gobierno trataba de mantener una estructura estatal funcional mientras reorganizaba un ejército prácticamente desmantelado. Las primeras semanas estuvieron marcadas por rumores constantes de ataques inminentes, redadas contra supuestos conspiradores, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales realizadas por grupos incontrolados, especialmente en los días más convulsos del verano. Los nacionalistas, conscientes de la importancia simbólica y estratégica de la capital, concentraron esfuerzos en avanzar desde el sur. El Ejército de África, tras tomar Badajoz, siguió su ruta hacia Madrid, ocupando pueblos y ciudades con rapidez y aplicando una política de represión inmediata en cada localidad. Este avance generó terror entre la población republicana y produjo un flujo masivo de refugiados hacia las grandes ciudades. Las carreteras se llenaron de familias huyendo con lo indispensable, mientras las milicias intentaban improvisar defensas en pueblos con escasos recursos. En la zona republicana, el entusiasmo inicial no evitó los primeros signos de fragmentación interna. Anarquistas, comunistas, socialistas y republicanos tenían visiones distintas sobre cómo debía organizarse la defensa, cómo distribuir armas y cómo estructurar la retaguardia. Esta falta de unidad resultaría evidente en episodios posteriores, pero ya en estas primeras semanas comenzaba a dificultar la coordinación militar. Aún así, la movilización obrera evitó que los nacionalistas tomaran Madrid en un rápido golpe de mano, forzando una guerra prolongada. El país quedó así dividido en dos zonas con sistemas políticos, económicos y militares que comenzaban a divergir profundamente. En la zona nacionalista se instauraron juntas militares y un mando centralizado que combinaba tradición conservadora, catolicismo y disciplina férrea. En la zona republicana surgió una mezcla compleja de poder estatal debilitado, milicias populares y experimentos revolucionarios, especialmente en Cataluña y Aragón. Esta divergencia marcaría la evolución de la guerra y crearía tensiones internas que tendrían consecuencias decisivas. La intervención internacional. La Guerra Civil Española, desde sus primeras semanas, dejó de ser un conflicto puramente interno para convertirse en un escenario donde las potencias europeas proyectaron sus ideologías, intereses estratégicos y temores sobre el futuro político del continente. Lo que en julio de 1936 había iniciado como un levantamiento militar contra un gobierno legítimo, se transformó de inmediato en un laboratorio bélico donde dictaduras y democracias examinaron fuerzas, ensayaron armas y midieron la resistencia de adversarios potenciales. La polarización ideológica europea hizo de España un campo de pruebas anticipado de las tensiones que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial. La intervención de Alemania nazi y la Italia fascista fue decisiva desde el primer momento.
Adolf Hitler, informado de la sublevación a través de emisarios nacionalistas y contactos diplomáticos, vio en el conflicto español una oportunidad estratégica excepcional. España podría convertirse en un aliado geográfico clave, controlando el acceso occidental al Mediterráneo y proporcionando una base para influir en Francia. Además, el Führer contemplaba a España como un escenario idóneo para probar nuevas tácticas de guerra aérea y perfeccionar armamento que luego utilizaría en Europa. En cuestión de días, Alemania organizó el envío del primer contingente de aviones de transporte Junkers Chu-52 para facilitar el puente aéreo entre Marruecos y la península, permitiendo el traslado del Ejército de África, la columna vertebral de Franco. Poco después llegarían los primeros aparatos de combate de la futura Legión Cóndor, una fuerza expedicionaria integrada por pilotos, técnicos y unidades antiaéreas alemanas. Aunque al principio su presencia fue reducida, su impacto sería enorme. La Legión Cóndor no solo proporcionó superioridad aérea a los nacionalistas, sino que introdujo tácticas que cambiarían la guerra moderna. Bombardeos en picada, ataques selectivos contra infraestructura civil y ensayos de formación de escuadrones mixtos. Para Hitler, España se convirtió en una escuela militar donde las Luftwaffe experimentaba sin las restricciones diplomáticas que impondría un conflicto directo contra una gran potencia europea. La Italia de Benito Mussolini, por su parte, intervino con igual determinación, pero con objetivos propios. El Duce veía el conflicto español como una oportunidad para expandir su influencia en el Mediterráneo occidental y demostrar la supremacía italiana en el marco del fascismo europeo. En pocas semanas, Italia envió aviones, artillería ligera, vehículos blindados y miles de soldados. El Corpo Truppe Volontarie, conformado oficialmente por voluntarios pero integrado en gran parte por militares regulares, participó en grandes operaciones desde 1937 y alcanzó cifras superiores a 70.000 efectivos a lo largo del conflicto. Su presencia fue visible en frentes clave como Guadalajara y Málaga, aunque su desempeño militar no siempre estuvo a la altura de la ambición fascista. La intervención germano-italiana no se limitó a lo militar. Ambos regímenes enviaron asesores para reorganizar la estructura del mando nacionalista, instaurar prácticas represivas y coordinar la propaganda. El apoyo extranjero permitió a Franco consolidar una imagen de liderazgo sólido, favoreciendo su posterior nombramiento como generalísimo y jefe del Estado. El abastecimiento constante de armas, carburante, municiones y técnicos especializados aseguró que los nacionalistas mantuvieran una ventaja acumulativa que resultaría decisiva a medida que la guerra se prolongaba. Mientras tanto, la República buscó ayuda desesperadamente, consciente de que no podía enfrentar sola a dos potencias fascistas que entregaban asistencia ilimitada al bando sublevado. Sin embargo, se encontró con un panorama diplomático adverso. Francia, bajo el gobierno del Frente Popular encabezado por Léon Blum, simpatizaba ideológicamente con la causa republicana y al principio consideró enviar armamento. Pero las presiones internas y el temor a desencadenar un conflicto europeo más amplio llevaron a París a retroceder. El Reino Unido, guiado por una política de no intervención que pretendía evitar un efecto dominó en Europa, se opuso enérgicamente a cualquier ayuda a la República y presionó a Francia para que no interviniera. Esta postura, presentada como neutralidad, favoreció de facto al bando nacionalista. En agosto de 1936 se creó el Comité de No Intervención, bajo la iniciativa británica, con el supuesto propósito de impedir que potencias extranjeras enviaran armas a cualquiera de los dos bandos. Más de 20 países firmaron el acuerdo. Pero mientras Alemania e Italia ignoraban abiertamente la prohibición y continuaban enviando armamento, el comité se convertía en un obstáculo para la República. Cada intento de adquirir aviones, tanques o fusiles era bloqueado, retrasado o confiscado en puertos extranjeros. La desigualdad internacional era evidente. Los nacionalistas recibían apoyo directo, sostenido y bien organizado, mientras que la República debía recurrir a canales clandestinos, compras fragmentadas y operaciones diplomáticas complejas. Ante este bloqueo, la Unión Soviética se transformó en el principal aliado del gobierno republicano. Stalin, aunque inicialmente reticente, decidió intervenir cuando comprobó que la victoria de Franco fortalecería a Hitler y a Mussolini. Además,
Veía en España un terreno ideal para expandir la influencia soviética y probar armamento moderno. En octubre de 1936 llegaron los primeros cargamentos de tanques T-26, aviones Polikarpov y asesores militares soviéticos. Estos especialistas desempeñaron un papel central en la reorganización del ejército republicano, convirtiendo milicias dispersas en unidades más disciplinadas y coordinadas. Aunque la ayuda soviética nunca igualó la magnitud de la nazi fascista, permitió a la República resistir durante años, especialmente en los momentos más críticos. La intervención soviética estuvo acompañada por la llegada de las brigadas internacionales, un fenómeno único en la historia contemporánea. Desde París, el Comintern impulsó la formación de unidades de voluntarios procedentes de decenas de países: Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, incluso Latinoamérica. Miles de hombres y mujeres, motivados por el antifascismo, el idealismo revolucionario o el deseo de frenar el avance de Hitler en Europa, viajaron clandestinamente a través de los Pirineos para unirse al combate. Las primeras brigadas, formadas en otoño de 1936, tuvieron un papel fundamental en la defensa de Madrid y se convirtieron en un símbolo internacional de resistencia. Sin embargo, la ayuda soviética no estuvo exenta de tensiones internas. El Partido Comunista de España, fortalecido por su relación con Moscú, adoptó una estrategia de centralización militar y disciplina estricta que chocó con anarquistas y socialistas de orientación más descentralizada. La URSS también utilizó su influencia para moldear la política interna republicana según su conveniencia, lo que provocó tensiones que estallarían con más fuerza en los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona. Esta dimensión política de la ayuda extranjera tuvo efectos profundos en la evolución de la guerra. En paralelo, otros países mantuvieron posiciones ambiguas. Portugal, bajo la dictadura de Salazar, colaboró de manera encubierta con los nacionalistas, permitiendo el tránsito de armas y voluntarios, además de enviar unos pocos miles de viriatos, combatientes que formalmente actuaban como voluntarios, pero que en la práctica recibían apoyo del Estado portugués. México, en cambio, se convirtió en uno de los pocos países que apoyaron abiertamente a la República, enviando armas, suministros y acogiendo a miles de exiliados. Su ayuda, aunque limitada en comparación con la soviética, tuvo un simbolismo importante y contribuyó a sostener moralmente a un gobierno cada vez más aislado. La guerra se convirtió así en un conflicto internacionalizado, donde se enfrentaban directa o indirectamente las potencias que definían el siglo XX. Los nacionalistas recibían apoyo constante, coordinado y masivo de Alemania e Italia. La República dependía de la URSS y de las brigadas internacionales, mientras que las democracias occidentales mantenían una neutralidad que, en la práctica, desequilibraba aún más el conflicto. Esta desigualdad en recursos, asesoramiento y logística se reflejaría con claridad en las grandes operaciones militares que comenzarían a desarrollarse alrededor de Madrid y que definirían el ritmo de la guerra. A medida que avanzaba el conflicto, la presencia extranjera dejó de ser un elemento externo para convertirse en parte integral de la estrategia de ambos bandos. Los cielos de España se llenaron de aparatos alemanes, italianos y soviéticos. Los frentes se poblaron de tanques y artillería cuyos modelos anticipaban los de la futura guerra mundial. Las ciudades experimentaron bombardeos masivos diseñados para quebrar la moral civil. La Guerra Civil Española se transformó así en el preludio directo del enfrentamiento global que estallaría en 1939. La batalla por Madrid. Cuando las columnas del Ejército de África avanzaron hacia la capital a mediados de octubre de 1936, Madrid se convirtió en el símbolo absoluto de la resistencia republicana y en el objetivo estratégico más ambicioso de los sublevados. La ciudad, con más de 1 millón de habitantes, era el centro político, administrativo y emocional de la República. Su caída habría provocado un derrumbe inmediato del gobierno y posiblemente un triunfo rápido del golpe. Pero lo que Franco esperaba que fuera una operación decisiva y breve, se transformó en una de las batallas urbanas más persistentes, cruentas y significativas del siglo XX.
El avance nacionalista hacia Madrid comenzó tras la caída de Toledo, donde la liberación del Alcázar proporcionó a Franco un triunfo propagandístico de enorme impacto. Desde ese momento, el Generalísimo concentró sus esfuerzos en tomar la capital. La ruta hacia ella se abrió desde el suroeste y las tropas legionarias irregulares avanzaron con una disciplina que contrastaba con la resistencia improvisada de milicias republicanas. En pueblos como Navalcarnero, Móstoles y Talavera, los legionarios aplicaron una política de terror destinada a sembrar miedo y quebrar cualquier resistencia previa al asedio de Madrid. En la capital, la situación era caótica, pero el ánimo popular no había flaqueado. El gobierno, consciente de su vulnerabilidad, decidió trasladarse a Valencia el 6 de noviembre, un movimiento controvertido que dejó a la Junta de Defensa de Madrid como autoridad principal en la ciudad. Encabezada por el general José Miaja, la Junta coordinó la defensa junto con el recién creado Quinto Regimiento, una unidad modelo organizada por los comunistas que imponía disciplina militar en un entorno donde las milicias aún funcionaban con estructuras informales. La consigna «No pasarán», pronunciada por Dolores Ibárruri, la pasionaria, se convirtió en grito unificador y símbolo de la voluntad de resistencia. La llegada de las brigadas internacionales marcó un punto de inflexión en la defensa. A mediados de noviembre, las unidades 12ª y 11ª Brigada, compuestas por voluntarios franceses, alemanes, polacos, italianos y balcánicos, entraron en Madrid desfilando por la Gran Vía entre aplausos, banderas, lágrimas y vítores. Para muchos habitantes, ver a miles de extranjeros dispuestos a luchar y morir por la causa republicana fue un impulso moral enorme. Aunque su experiencia militar variaba, su disciplina y cohesión dieron un aire de profesionalización que la ciudad necesitaba desesperadamente. El primer gran ataque nacionalista se concentró en la Casa de Campo y el río Manzanares, buscando abrirse paso hacia el corazón de la ciudad. Durante días, legionarios irregulares lanzaron asaltos intensos contra las líneas republicanas. Los combates en el Puente de los Franceses se convirtieron en uno de los episodios más emblemáticos del inicio del asedio. Ataques frontales bajo fuego cruzado, posiciones que cambiaban de manos varias veces al día y bombardeos continuos que convertían edificios y parques en montones de escombros. Las brigadas internacionales, junto con las unidades del Quinto Regimiento, lograron frenar a los atacantes a costa de numerosas bajas. Al no poder romper el frente por el oeste, Franco decidió cambiar la dirección del ataque hacia la ciudad universitaria, una zona entonces en expansión urbanística y con numerosos edificios en construcción que se transformaron en posiciones defensivas. A partir de finales de noviembre, la batalla tomó un carácter profundamente urbano. Las facultades, los hospitales, los colegios mayores y los pasillos de la universidad se convirtieron en trincheras improvisadas. Los combatientes luchaban aula por aula, escalera por escalera, utilizando pupitres como barricadas y pasadizos subterráneos como rutas de comunicación. La Casa de Velázquez, el Clínico y la Facultad de Medicina fueron escenarios de combates especialmente duros, donde los avances eran de apenas unos metros. Los nacionalistas esperaban que la superioridad material y táctica del ejército de África resultara decisiva en un entorno urbano, pero la realidad fue distinta. Las calles estrechas, los edificios en ruinas y la determinación republicana anularon la ventaja inicial. Las columnas africanas se encontraban expuestas al fuego de francotiradores, contraataques sorpresa y emboscadas en las que las milicias, conocedoras del terreno, aprovechaban cada rincón. La guerra de desgaste favorecía a la República, que recibía nuevos refuerzos y estaba mejor posicionada para resistir dentro de la ciudad que para lanzar ofensivas externas. La propaganda tuvo un papel central en aquellos días. Queipo de Llano lanzaba diariamente discursos radiofónicos desde Sevilla, prometiendo la inminente caída de Madrid y difundiendo amenazas contra la población. En respuesta, la radio republicana exaltaba la resistencia y celebraba cada contraataque, por pequeño que fuera. Esta guerra psicológica buscaba quebrar la moral del adversario, pero en Madrid produjo el efecto contrario. La ciudad resistió con un sentido casi ritual de desafío, convertida en símbolo del antifascismo internacional. Julio de 1936 había demostrado que la República era capaz de movilizar a las masas para detener un golpe.
Noviembre de ese mismo año reveló que también podía resistir una ofensiva militar organizada. La Junta de Defensa de Madrid mejoró la coordinación y comenzó a integrar paulatinamente las milicias dentro de un ejército popular, mientras que los comunistas presionaban para instaurar disciplina militar estricta en todos los frentes. Esta reorganización, aunque aún incompleta, permitió estabilizar las defensas. Franco, ante el fracaso del asalto directo, decidió rodear la ciudad en un movimiento gradual. Entre diciembre de 1936 y enero de 1937, los nacionalistas lanzaron ofensivas hacia la carretera de La Coruña y hacia el Jarama, con el objetivo de cortar las conexiones de Madrid con el resto del territorio republicano. El ataque en la carretera de La Coruña fue detenido tras durísimos combates en El Pardo y Majadahonda, donde las líneas republicanas resistieron con grandes pérdidas. La batalla del Jarama, que estalló en febrero de 1937, fue aún más sangrienta. Durante semanas, los nacionalistas trataron de cortar la carretera de Valencia, la principal vía de abastecimiento republicano. La intervención de las brigadas internacionales, especialmente la 55ª Brigada, permitió frenar el avance, aunque con un coste altísimo en vidas. Al mismo tiempo, otra operación nacionalista, apoyada esta vez por el Corpo Truppe Volontaria italiano, fracasó en Guadalajara en marzo de 1937. La derrota italiana no solo tuvo repercusiones militares, sino también propagandísticas. Demostró que las fuerzas fascistas no eran invencibles y reforzó la moral republicana. Sin embargo, estas victorias defensivas no cambiaban la realidad estratégica. Madrid seguía bajo asedio, aislada del norte republicano y sometida a bombardeos constantes. La vida cotidiana de los madrileños durante el invierno de 1936 a 1937 fue un ejercicio de supervivencia. Los refugios antiaéreos se improvisaban en sótanos, estaciones de metro y túneles ferroviarios. La comida escaseaba y se establecían raciones estrictas. Mientras los combates continuaban en la ciudad universitaria, los habitantes seguían con su rutina en la medida de lo posible. Niños asistían a escuelas improvisadas, enfermos eran trasladados bajo fuego de artillería y familias enteras se movían por la ciudad entre ruinas, humo y alarma constante. La resistencia madrileña, sostenida por el sacrificio de miles de civiles, se convirtió en uno de los elementos más admirados del esfuerzo republicano. Franco, incapaz de romper la defensa pero decidido a mantener la presión, optó por un asedio largo. Su estrategia pasaba por aislar progresivamente la ciudad y desgastar a sus defensores, confiando en que la superioridad material nacionalista terminaría imponiéndose. La República, por su parte, transformó la defensa de Madrid en un símbolo político y moral, consciente de que su caída tendría efectos devastadores tanto en la guerra como en la percepción internacional del conflicto. Las grandes campañas militares. Tras la resistencia de Madrid en noviembre de 1936, la guerra entró en una fase de campañas militares de gran escala que definirían la evolución del conflicto. Ambos bandos comprendieron que la capital, aunque simbólicamente central, no caería mediante un asalto frontal rápido. Por eso el objetivo pasó a ser la destrucción progresiva de la capacidad militar del adversario en frentes abiertos, donde la movilidad, el armamento pesado y la logística serían factores determinantes. Entre 1937 y 1938 se desarrollaron algunas de las batallas más cruentas y extensas de la guerra: Jarama, Guadalajara, Brunete, Teruel y la decisiva Batalla del Ebro. En ellas se evidenció la creciente profesionalización del Ejército Popular Republicano, pero también la acumulación de recursos, disciplina y superioridad aérea del bando sublevado. La Batalla del Jarama, en febrero de 1937, fue la primera gran ofensiva de los nacionalistas para cortar la carretera Madrid-Valencia, la principal vía de abastecimiento hacia la capital. Tras el fracaso en la Casa de Campo y la ciudad universitaria, Franco buscó rodear Madrid desde el sureste. Las tropas nacionalistas avanzaron con rapidez inicial, ocupando posiciones elevadas y amenazando directamente la comunicación entre Madrid y el resto de la zona republicana. Sin embargo, la resistencia fue feroz.
Las brigadas internacionales, especialmente la 55ª Brigada, con el batallón Lincoln estadounidense y voluntarios británicos, irlandeses y balcánicos, desempeñaron un papel clave para frenar la ofensiva. El Valle del Jarama se convirtió en un paisaje de colinas disputadas, olivares quemados y ríos teñidos por explosiones. La lucha cuerpo a cuerpo, las cargas sucesivas y los contraataques nocturnos dejaron miles de muertos. Pese a conquistar parte del terreno, los nacionalistas no lograron cortar la carretera y el frente quedó estabilizado. Apenas un mes después comenzó la Batalla de Guadalajara, una operación en la que el protagonismo recayó principalmente en el Corpo Truppe Volontarie italiano. Mussolini quería una victoria contundente y simbólica, convencido de que sus tropas, superiores en número y equipamiento motorizado, derrotarían rápidamente a las fuerzas republicanas. El avance comenzó bajo un clima frío y húmedo que pronto se convirtió en característica decisiva. Los italianos progresaron inicialmente, tomando pueblos y rutas secundarias, pero la lluvia, el barro y la niebla afectaron gravemente a sus movimientos. Cuando el ejército popular contraatacó, apoyado por tanques soviéticos T-26 y unidades bien coordinadas, los italianos fueron obligados a retroceder. Las columnas mecanizadas quedaron atrapadas en carreteras embarradas, convertidas en blanco fácil para la artillería republicana. La derrota de Guadalajara supuso un golpe estratégico y propagandístico para los nacionalistas. Por primera vez una ofensiva fascista era derrotada claramente en campo abierto. También reforzó la confianza del ejército popular en su capacidad para resistir y reorganizarse. La siguiente gran operación republicana tuvo lugar en Brunete, en julio de 1937. Tras meses de defensiva, la República decidió tomar la iniciativa con una ofensiva destinada a aliviar la presión sobre Madrid, obligando a los nacionalistas a retirar tropas del norte. La operación comenzó con un avance rápido. Las fuerzas republicanas tomaron Brunete y varias localidades cercanas, sorprendiendo a las posiciones sublevadas. Se desplegaron tanques, cañones antitanque y aviación republicana en coordinación con unidades del Ejército Popular más disciplinadas que en fases anteriores de la guerra. Sin embargo, el contraataque nacionalista fue devastador. La Legión Cóndor, mejor equipada y con superioridad aérea, bombardeó sistemáticamente las posiciones republicanas mientras unidades de infantería y artillería recuperaban terreno. La temperatura extrema del verano, con olas de calor superiores a los 40 grados, causó deshidratación masiva, fallas en la logística y agotamiento. Aunque la República logró demostrar capacidad ofensiva, Brunete terminó en un desgaste tremendo que debilitó parte de sus unidades más valiosas sin lograr un cambio estratégico duradero. A finales de 1937 se produciría una de las campañas más duras y simbólicas de la guerra, la Batalla de Teruel. La ciudad, situada en una zona estratégica entre Aragón y la Meseta, estaba en manos de los nacionalistas y representaba un punto de enlace potencial para atacar Valencia. El gobierno republicano, presionado por la caída del norte, donde Bilbao había capitulado en junio y Santander en agosto, necesitaba una victoria significativa. Teruel parecía el objetivo adecuado, aislada, con una guarnición limitada y en una región de difícil acceso para refuerzos. El ataque comenzó en diciembre de 1937, en pleno invierno. Las tropas republicanas avanzaron entre ventiscas, hielo y temperaturas que alcanzaban los 20 grados bajo cero. Tras combates tensos, lograron penetrar en la ciudad y cercar a la guarnición sublevada. El general Rey d'Harcourt resistió en varios edificios fortificados, pero finalmente se rindió el 8 de enero de 1938. La primera capital de provincia conquistada por la República durante toda la guerra. Sin embargo, la alegría duró poco. Franco lanzó una contraofensiva masiva pocos días después. Las tropas nacionalistas llegaron con refuerzos, artillería pesada y apoyo aéreo continuo. La presencia de la Legión Cóndor fue decisiva. Bombardeos constantes convirtieron Teruel en un mar de ruinas, dificultando cualquier defensa ordenada. Las tropas republicanas, agotadas, congeladas y con suministros escasos, fueron retirándose lentamente hasta que la ciudad quedó nuevamente bajo control nacionalista a mediados de febrero.
La caída de Teruel tuvo efectos dramáticos. Las fuerzas republicanas habían sufrido enormes bajas en hombres, armamento y moral, y su capacidad de contraofensiva quedó seriamente dañada. Franco, aprovechando esta ventaja, emprendió la ofensiva de Aragón en marzo de 1938. Esta operación partió en dos el territorio republicano. Los nacionalistas avanzaron desde Zaragoza hacia el Mediterráneo, tomando Lérida, Fraga y finalmente alcanzando Vinaroz. La República quedó dividida en dos zonas incomunicadas, la zona central y la zona catalana, lo que representaba un golpe estratégico de primera magnitud. En este contexto crítico, el gobierno republicano buscó lanzar una última gran ofensiva que pudiera cambiar el curso de la guerra. Esa operación sería la Batalla del Ebro, iniciada en julio de 1938. El objetivo era forzar a los nacionalistas a desviar tropas hacia el este, aliviar la presión sobre Valencia y, si era posible, recuperar terreno en Cataluña. Miles de soldados del Ejército Popular cruzaron el río Ebro en una operación nocturna cuidadosamente planificada. Pontones improvisados, barcas silenciosas y puentes de campaña permitieron a las unidades republicanas adentrarse en territorio enemigo antes de que la aviación nacionalista pudiera detectarlos. Las primeras horas fueron un éxito. Las tropas republicanas avanzaron y ocuparon varias posiciones elevadas, tomando desprevenidos a los nacionalistas. Sin embargo, la reacción de Franco fue inmediata y brutal. Decidido a evitar cualquier avance significativo, ordenó concentrar artillería, aviación y divisiones enteras para lanzar un contraataque directo. La Legión Cóndor bombardeó los puentes republicanos, mientras que la aviación italiana atacaba las posiciones recién conquistadas. Los combates en Sierra de Pàndols y Sierra de Cavalls fueron extremadamente intensos. Trincheras en barrancos, francotiradores escondidos entre terrazas agrícolas, columnas enteras de soldados exhaustos avanzando bajo el sol abrasador del verano catalán. La batalla del Ebro se prolongó durante más de 3 meses, convirtiéndose en la más larga y sangrienta de toda la guerra. Día tras día, el Ejército Popular resistía con ferocidad, pero sus recursos se agotaban. Sin superioridad aérea ni un suministro comparable al nacionalista, las unidades republicanas empezaron a ceder lentamente terreno. Los puentes sobre el Ebro eran reconstruidos una y otra vez, solo para ser destruidos nuevamente por bombardeos alemanes e italianos. Cuando el último soldado republicano cruzó de vuelta al margen izquierdo del río, a finales de noviembre de 1938, el resultado era irreversible. La República había perdido su última gran apuesta militar. Guernica y los bombardeos contra civiles. A comienzos de 1937, la guerra civil había entrado en una fase en la que la aviación, hasta entonces secundaria en los conflictos europeos, comenzaba a adquirir un protagonismo sin precedentes. Tanto Alemania como Italia utilizaban el territorio español como un banco de pruebas para las tácticas aéreas que luego aplicarían en la Segunda Guerra Mundial. Para la población civil, esto significó el surgimiento de un tipo de violencia nueva: bombardeos sistemáticos, ataques en picada y destrucción de ciudades enteras desde el aire. Entre todos estos episodios, el más emblemático y devastador sería el bombardeo de Guernica el 26 de abril de 1937, transformado de inmediato en símbolo universal del terror moderno. La región vasca era estratégica para los nacionalistas. Tras la caída de Madrid como objetivo inmediato, Franco concentró sus esfuerzos en el frente del norte: Vizcaya, Santander y Asturias. La industria vasca era vital para el esfuerzo bélico republicano. Además, su aislamiento geográfico hacía difícil enviar refuerzos. En ese contexto, Guernica, una pequeña ciudad de gran importancia simbólica para el pueblo vasco, se encontraba cerca de la línea de frente. No era un objetivo militar imprescindible, pero su destrucción buscaba quebrar la moral vasca y facilitar el avance sobre Bilbao. La Legión Cóndor y la aviación legionaria italiana habían intensificado sus operaciones en el norte desde marzo. Los mandos alemanes veían en España una oportunidad para practicar nuevas tácticas, especialmente la combinación de ataques en alfombra y bombardeos en oleadas sucesivas. Guernica se presentaba como un escenario ideal: una ciudad pequeña, con edificios de madera, conectada por puentes estratégicos y situada en un corredor que los nacionalistas deseaban controlar. La población civil no podía imaginar la magnitud del ataque que estaba por venir.
El lunes 26 de abril, día de mercado, cientos de personas llenaban las calles de Guernica provenientes de los pueblos cercanos. A las 16:30, los primeros aviones aparecieron en el cielo. Bombarderos alemanes Heinkel G-111 y Dornier Do-17, escoltados por cazas Messerschmitt. Su primera acción fue cortar las salidas bombardeando los accesos y carreteras. Inmediatamente después llegó la segunda oleada, con bombas incendiarias y explosivas que caían en intervalos regulares, diseñadas para destruir edificios y provocar incendios masivos. Durante más de 3 horas la ciudad fue atacada sin interrupción. La combinación de bombas explosivas y de fósforo creó un infierno urbano. Las casas de madera ardieron con facilidad. Las calles se llenaron de humo, metralla y escombros. Familias enteras quedaron atrapadas bajo edificios derrumbados. Los cazas alemanes, volando a baja altura, ametrallaron a civiles que huían hacia el campo abierto, multiplicando el pánico. Cuando finalmente cesó el ataque, Guernica era una ruina humeante. Más del 70% de sus edificios habían sido destruidos. Las cifras exactas de muertos siguen siendo objeto de debate, pero se calcula que entre 150 y 300 personas perdieron la vida, en una ciudad que apenas superaba los 6.000 habitantes. El impacto internacional fue inmediato. En Londres, París y Nueva York, los periódicos publicaron fotogramas devastadores de la destrucción. El periodista británico George Steer, presente en el lugar poco después del ataque, escribió crónicas que revelaron la verdad sobre el bombardeo. Guernica había sido atacada deliberadamente para aterrorizar a la población civil. Su reportaje, publicado en The Times y The New York Times, desmintió la versión nacionalista, que intentó justificar la destrucción atribuyéndola a un supuesto incendio provocado por los propios republicanos. Esa estrategia propagandística fracasó. La evidencia era demasiado contundente. Guernica se transformó rápidamente en un símbolo universal, consolidado poco después, cuando Pablo Picasso, impactado por las noticias, pintó su obra más célebre. Aunque el lienzo no es parte del conflicto militar en sí, su carga simbólica amplificó la denuncia internacional del bombardeo. Para millones de personas, el cuadro representó el sufrimiento de los civiles españoles y convirtió a la ciudad vasca en un icono del antimilitarismo del siglo XX. Pero Guernica no fue un caso aislado. Desde los primeros meses de la guerra, los bombardeos contra civiles se habían convertido en una táctica recurrente. En noviembre de 1936, la Legión Cóndor bombardeó Durango, causando cientos de muertos. En Madrid, los ataques aéreos se intensificaron durante el asedio. Entre noviembre de 1936 y marzo de 1937, la capital sufrió los primeros bombardeos sistemáticos sobre una ciudad europea. Los aviones alemanes e italianos arrojaban bombas sobre barrios residenciales mientras los madrileños corrían a los refugios del metro. Por primera vez en Europa, una gran ciudad vivía bajo un bombardeo prolongado que buscaba doblegar la moral civil. En Barcelona, la situación fue aún más dramática. En marzo de 1938, los aviones italianos ejecutaron una serie de bombardeos sostenidos durante varias jornadas, atacando zonas densamente pobladas sin objetivos militares claros. Estos ataques, considerados entre los primeros bombardeos terroristas sistemáticos de la historia, destruyeron manzanas enteras de l'Eixample y dejaron más de 1000 muertos. La comunidad internacional reaccionó con indignación, pero ninguna potencia europea intervino para detener las operaciones aéreas. La política de no intervención continuaba beneficiando a los sublevados, quienes disponían de un apoyo aéreo incomparable. Los republicanos, por su parte, también realizaron bombardeos, aunque de escala mucho menor y con medios muy limitados. La aviación republicana carecía de la capacidad técnica para ejecutar ataques prolongados o en gran escala. Aún así, bombarderos soviéticos Katyuska realizaron operaciones sobre ciudades controladas por los sublevados, como Zaragoza o Sevilla. Pero la diferencia en intensidad, frecuencia y número de víctimas era abismal. Mientras los nacionalistas y sus aliados atacaban regularmente centros urbanos, los bombardeos republicanos eran puntuales, tácticos y con un impacto comparativamente reducido. La dimensión psicológica del terror aéreo se volvió determinante. En todas las zonas atacadas, los civiles debían reorganizar su vida cotidiana en torno a las sirenas, los refugios y los apagones nocturnos.
Los refugios subterráneos en Madrid y Barcelona se convirtieron en espacios donde familias enteras pasaban noches enteras bajo el estruendo de la aviación. Las ciudades empezaron a desarrollar sistemas rudimentarios de defensa antiaérea, baterías en azoteas, globos cautivos, cortinas de humo. Pero nada de ello podía contrarrestar la superioridad tecnológica de la Legión Cóndor o la aviación legionaria. La guerra aérea también transformó la percepción internacional del conflicto. En Europa y América, Guernica y los bombardeos sobre Barcelona se entendieron como una advertencia de lo que vendría. Para diplomáticos y militares observadores, España se convirtió en un espejo inquietante, un anticipo de las ciudades destruidas, poblaciones desplazadas y bombardeos indiscriminados que apenas un par de años después devastarían Londres, Varsovia, Róterdam y Dresde. La Guerra Civil Española no solo reveló el sufrimiento humano, sino que anticipó la lógica militar de la guerra total. La vida cotidiana durante la guerra. Mientras las grandes operaciones militares avanzaban por los frentes de España, la población civil vivía una realidad paralela marcada por el desabastecimiento, el miedo y la adaptación constante a un entorno que había dejado atrás cualquier normalidad. La Guerra Civil Española no solo fue un conflicto entre ejércitos, fue sobre todo un drama social que transformó las costumbres, el trabajo, la alimentación, la convivencia y la estructura misma de la vida cotidiana. Tanto en la zona republicana como en la nacionalista, las personas comunes debían reorganizar cada aspecto de su existencia en función de la guerra, aunque las dinámicas internas de cada zona condujeron a experiencias distintas. En la zona republicana, especialmente en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, la llegada masiva de refugiados se convirtió en uno de los mayores desafíos sociales. Personas de pueblos arrasados por la guerra o zonas amenazadas por ofensivas nacionalistas huían con lo poco que podían cargar: mantas, cubiertos, fotografías familiares, ropa. Las estaciones de tren se llenaban de familias exhaustas que buscaban alojamiento improvisado en escuelas, conventos convertidos en albergues y edificios públicos requisados. La presión demográfica incrementaba la escasez, aceleraba el racionamiento y obligaba al gobierno a destinar recursos limitados a asistencia humanitaria. El abastecimiento alimentario se convirtió en uno de los temas más críticos. En Madrid, durante el asedio, las colas frente a las tiendas eran interminables. Las cartillas de racionamiento fijaban cantidades estrictas de pan, aceite, arroz o legumbres, y aún así muchas veces no alcanzaban. Las familias aprendieron a estirar ingredientes escasos mediante sustituciones improvisadas: sopas hechas con huesos casi vacíos, café de achicoria, pan mezclado con harinas de baja calidad. En ocasiones llegaban convoyes desde Valencia o Almería con víveres, pero los bombardeos y la destrucción de carreteras complicaban la logística. Las mujeres, encargadas en su mayoría de conseguir comida, recorrían barrios enteros en busca de algún mercado clandestino o vendedor que ofreciera algo más allá de la ración oficial. En Barcelona, la experiencia fue similar, aunque marcada por la revolución social impulsada por anarquistas y socialistas. Durante los primeros meses de 1936, muchos comercios fueron colectivizados y se organizaron comedores populares donde cientos de personas comían diariamente por un costo mínimo o de manera gratuita. La idea de una economía revolucionaria convivía con las dificultades prácticas del abastecimiento. La escasez de carne, leche y azúcar era crónica, y los bombardeos italianos de 1938 agravaron aún más la situación. Los apagones constantes transformaban la ciudad en un paisaje de sombras donde las familias cenaban a la luz de velas y se preparaban para correr a los refugios ante cualquier sirena. La situación en el campo también se transformó profundamente. En las zonas republicanas, especialmente en Cataluña y Aragón, se colectivizaron tierras, se reorganizaron cultivos y se crearon cooperativas agrarias que intentaban garantizar la producción pese a la movilización de miles de trabajadores al frente. En algunas localidades la revolución social generó entusiasmo y solidaridad, en otras produjo tensiones entre campesinos que apoyaban la colectivización y quienes defendían la propiedad privada. Lo que todos tenían en común era la dificultad para mantener la producción en medio de la guerra y las requisas inevitables del ejército para alimentar a las tropas.
La vida en la zona nacionalista no era menos dura, aunque adquiría características distintas. Bajo el control de Franco, los nacionalistas instauraron desde el inicio un régimen de disciplina férrea, jerarquía social tradicional y moral católica. En ciudades como Burgos, Salamanca o Valladolid, la vida cotidiana parecía mantenerse más estable que en la zona republicana, pero esa estabilidad estaba atravesada por un clima permanente de represión. Cualquier sospecha de simpatía republicana podía traducirse en arrestos, juicios sumarísimos o ejecuciones. Familias enteras vivían con miedo a una denuncia anónima, mientras los nuevos ayuntamientos franquistas depuraban funcionarios, maestros y trabajadores considerados desafectos. En cuanto a la alimentación, la zona nacionalista también enfrentaba escasez, especialmente en los primeros meses. Sin embargo, al controlar territorios agrícolas extensos, los nacionalistas disponían de mayor acceso a trigo, ganado y productos básicos. La Alemania nazi y la Italia fascista enviaban alimentos junto con armamento, lo que permitía sostener el abastecimiento en regiones clave. Aún así, el racionamiento existió, y en ciudades como Sevilla o Zaragoza también se formaban largas colas para conseguir pan, aceite o patatas. Muchas familias debían recurrir a trueques: ropa a cambio de gallinas, muebles a cambio de maíz, objetos de valor entregados por harina. El miedo era un denominador común. Los bombardeos nacionales sobre Madrid y republicanos sobre Zaragoza generaban ansiedad constante. En la zona nacionalista, las ejecuciones públicas y las desapariciones forzadas creaban un clima de silencio obligatorio. En la zona republicana, los paseos y las detenciones realizadas por grupos incontrolados, especialmente al inicio de la guerra, sembraron incertidumbre entre sectores acusados de simpatizar con los sublevados. En ambos bandos, la población civil vivía en un estado de vigilancia permanente. La represión en la retaguardia adoptó múltiples formas. En la zona nacionalista se organizaron consejos de guerra que juzgaban a maestros, periodistas, sindicalistas o campesinos bajo cargos de rebelión, marxismo o ateísmo. En la zona republicana, las checas, unos centros de detención improvisados, eran administradas por milicias o partidos y en ellas se interrogaba y, en algunos casos, ejecutaba a sospechosos de conspiración. Estas dinámicas no fueron idénticas en escala ni organización, pero compartieron un elemento central. La vida cotidiana estaba atravesada por la política y cualquier gesto podía interpretarse como alineamiento con uno u otro bando. La educación también sufrió una transformación radical. En la zona republicana, muchos niños asistían a clases en sótanos, refugios o patios improvisados. Los maestros intentaban mantener cierta normalidad, aunque cada día podía verse interrumpido por sirenas o evacuaciones. Se promovieron campañas culturales para mantener viva la moral: bibliotecas ambulantes, teatros de guerra y lecturas públicas. En la zona nacionalista, en cambio, la educación quedó bajo estricto control religioso y militar. Las asignaturas se impregnaron de propaganda franquista y moral católica, y los contenidos se ajustaron para promover obediencia, patriotismo y disciplina. La salud pública se vio gravemente afectada. Hospitales saturados, escasez de medicinas y propagación de enfermedades como tifus o tuberculosis eran comunes en ambas zonas. Las mujeres desempeñaron un papel fundamental como enfermeras, organizadoras de comedores y cuidadoras de refugiados. Los niños, particularmente vulnerables, sufrían malnutrición, enfermedades respiratorias y traumas psicológicos derivados del bombardeo constante. La Cruz Roja, organizaciones humanitarias y médicos extranjeros intentaron paliar la crisis, pero su impacto fue limitado por la magnitud del conflicto. A pesar de todo, la vida continuaba. En Madrid, parejas se casaban en refugios antiaéreos. En Barcelona, músicos organizaban conciertos clandestinos. En zonas rurales, campesinos continuaban cultivando bajo el riesgo de bombardeos. La creatividad y la resiliencia se manifestaban en pequeños gestos: juegos infantiles en patios llenos de sacos de arena, mantas cosidas con retazos reciclados, recetas improvisadas sin ingredientes básicos. La guerra imponía sufrimiento, pero también fortalecía vínculos comunitarios. En la zona nacionalista, la represión y el control ideológico se intensificaron conforme avanzaba el conflicto. La Iglesia recuperó un papel central en la vida cotidiana.
Procesiones, misas multitudinarias y confesiones públicas se volvieron parte del paisaje urbano. Mientras tanto, en la zona republicana, la diversidad política generaba tensiones internas que pronto estallarían con fuerza, especialmente en Cataluña, donde comunistas, socialistas y anarquistas comenzaron a enfrentarse entre sí. La lucha interna dentro del bando republicano. A medida que la guerra avanzaba y las dificultades militares se multiplicaban, la zona republicana experimentó un fenómeno que resultaría tan determinante como las ofensivas nacionalistas: la fractura interna entre sus propias fuerzas políticas. Lo que al inicio de la contienda había sido una alianza amplia comenzó a resquebrajarse bajo el peso de las diferencias ideológicas, las urgencias militares y la disputa por el control político. Las tensiones, que se habían mantenido bajo relativa contención en los primeros meses, estallaron con violencia en Barcelona en mayo de 1937, convirtiéndose en uno de los episodios más dramáticos de la retaguardia republicana. El origen de estas tensiones era profundo. En Cataluña y parte de Aragón, la revolución social impulsada principalmente por la CNTFAI había transformado la vida económica y política. Fábricas colectivizadas, tierras trabajadas en común, patrullas de control anarquistas vigilando las calles y un ambiente dominado por la idea de que la guerra debía ir de la mano de la revolución. Los sectores libertarios creían que derrotar a Franco sin transformar radicalmente la sociedad era imposible. Por eso defendían la autonomía de las milicias y la colectivización como herramientas esenciales para sostener el esfuerzo bélico. En contraste, el Partido Comunista de España y su homólogo catalán, el PSUC, promovían una visión completamente distinta. Para ellos, la prioridad absoluta era ganar la guerra, y cualquier transformación social profunda debía posponerse. Admiradores de la disciplina soviética y respaldados por la URSS, los comunistas presionaban por la creación de un ejército unificado, jerárquico y profesional. La revolución, argumentaban, debilitaba la capacidad militar y generaba desorden. Victoria primero, revolución después. Los socialistas estaban divididos. Una parte, liderada por Indalecio Prieto, coincidía con los comunistas en la necesidad de un ejército centralizado. Otra, siguiendo a Largo Caballero, simpatizaba con la idea de coexistir con la revolución social, aunque con reservas. Mientras tanto, los republicanos de izquierda intentaban mantener un equilibrio institucional que se desmoronaba a medida que la guerra se intensificaba. En Cataluña, la Generalitat, presidida por Lluís Companys, intentaba convivir con el creciente poder de los anarquistas, que controlaban gran parte de la economía y de la seguridad pública desde el verano de 1936. La Consejería de Orden Público estaba prácticamente supeditada a las patrullas libertarias y la autoridad estatal era, en muchos casos, simbólica. Esta dualidad de poderes generaba tensiones constantes entre el gobierno autonómico y la CNTFAI, tensiones que se agravaron cuando los comunistas catalanes comenzaron a ganar influencia gracias al apoyo soviético. A finales de 1936 y comienzos de 1937, el carácter revolucionario de Cataluña empezó a ser cuestionado desde el gobierno republicano central. Con Negrín como nuevo jefe de gobierno, la línea comunista ganó fuerza. Se buscaba restablecer la autoridad estatal, controlar la economía y someter a las milicias al mando central. Los comunistas lograron cargos clave dentro de los cuerpos de seguridad, especialmente en los servicios de vigilancia e investigación. Esta reorganización encontró la resistencia de los anarquistas, quienes veían en ella un intento de desmantelar la revolución y de someter Cataluña a un control centralista. El punto de fricción más grave apareció en torno a uno de los edificios estratégicos de Barcelona, la Telefónica. Este edificio, situado en la Plaza de Cataluña, estaba controlado por militantes de la CNT desde julio de 1936. Su importancia era incuestionable. Desde allí se manejaban las comunicaciones internas del gobierno catalán y se supervisaban llamadas del gobierno central en Valencia. Para los anarquistas, mantener su control era un acto de soberanía revolucionaria. Para el gobierno y los comunistas era una amenaza directa a la coordinación militar y política. El 3 de mayo de 1937, el consejero de Orden Público de la Generalitat,
Eusebi d'Encas, junto con fuerzas de los Mossos d'Esquadra y miembros del PSUC, intentó tomar el edificio de Telefónica. La operación, mal preparada, estalló en un tiroteo inmediato. Los trabajadores anarquistas se atrincheraron y la noticia corrió como fuego por toda la ciudad. En pocas horas, Barcelona quedó dividida por barricadas. Anarquistas, militantes del Partido Obrero de Unificación Marxista y grupos autónomos ocuparon calles, plazas y edificios. El PSUC, los Mossos y las fuerzas gubernamentales defendían áreas estratégicas del Eixample y del centro. Durante 5 días, la ciudad vivió lo que muchos testigos describieron como una guerra dentro de la guerra. Las comunicaciones quedaron cortadas. Las fábricas colectivizadas suspendieron actividades. Grupos enteros de milicianos abandonaron el frente de Aragón para regresar a Barcelona, convencidos de que la revolución estaba en peligro. Oficinas del PSUC fueron atacadas. Radios anarquistas llamaban a resistir al autoritarismo estalinista. Dirigentes del POUM denunciaban un intento de Moscú por imponer un modelo soviético en España. La tensión ideológica se transformó en violencia armada. El gobierno central, alarmado, envió a Barcelona al ministro de Marina y Aire, Indalecio Prieto, y posteriormente a fuerzas de carabineros y guardias de asalto para restablecer el orden. Mientras tanto, Companys intentaba mediar entre las partes, consciente de que una fractura total significaría el colapso de la resistencia catalana. Finalmente, el 8 de mayo se alcanzó un frágil acuerdo. Los anarquistas retiraron algunas barricadas y las fuerzas de orden público recuperaron parcialmente el control de la ciudad. Pero el daño estaba hecho. Las consecuencias políticas fueron inmediatas. Largo Caballero, quien había intentado mantener un equilibrio entre las distintas facciones de la izquierda, fue obligado a dimitir el 17 de mayo. Su caída representó el triunfo definitivo de la línea comunista dentro del gobierno republicano. Juan Negrín asumió el cargo con un programa claro: centralización del poder, disciplina militar y coordinación absoluta con la Unión Soviética. Para los anarquistas, este fue un golpe devastador. Para los trotskistas del POUM significó el principio del fin. Solo un mes después, en junio, el POUM fue declarado ilegal y su líder, Andreu Nin, detenido y posteriormente asesinado. La represión interna, silenciosa y ejecutada en gran parte por servicios de inteligencia ligados a la URSS, eliminó cualquier intento de oposición revolucionaria dentro del bando republicano. El episodio de mayo del 37 dejó heridas profundas. Muchos milicianos anarquistas que habían combatido desde el primer día del golpe se sintieron traicionados por un gobierno que consideraban entregado a la influencia soviética. Las milicias libertarias fueron integradas a la fuerza en el Ejército Popular, perdiendo su autonomía. En Cataluña, la colectivización retrocedió en varios sectores. El Frente de Aragón, debilitado por la desmovilización caótica provocada por los sucesos de Barcelona, quedó vulnerable a las ofensivas nacionalistas que meses después arrasarían la región. El bando republicano entró así en una fase marcada por disciplina militar, pero también por una fractura emocional y política difícil de superar. Mientras tanto, Franco aprovechaba cada debilitamiento interno del enemigo para consolidar su propio bloque. La unidad férrea del bando nacionalista contrastaba cada vez más con el mosaico fracturado de la República. La ofensiva final de Franco. Tras la derrota republicana en la Batalla del Ebro, a finales de 1938, la guerra entró en su fase definitiva. El Ejército Popular había quedado exhausto, diezmado y con escasos recursos materiales. Cataluña, ahora convertida en uno de los últimos bastiones territoriales sólidos de la República, estaba aislada por tierra y por mar, vulnerable ante cualquier ofensiva importante. Franco, consciente de esta debilidad estructural, decidió concentrar todo su poder militar en una operación masiva destinada a destruir la resistencia catalana y dar un golpe prácticamente irreversible al esfuerzo republicano. La ofensiva final comenzó en diciembre de 1938 y en pocas semanas transformó la estructura del conflicto. El ataque inicial se desplegó en el Segre y en la cuenca del Ebro, regiones que habían sido escenario de intensos combates durante meses. Las fuerzas nacionalistas, reforzadas por artillería pesada, unidades motorizadas y aviación alemana e italiana,
Avanzaron en columnas disciplinadas que rompieron rápidamente las líneas republicanas. El ejército popular, agotado por el Ebro y sin capacidad de reorganización efectiva, apenas pudo ofrecer una resistencia sólida. En los primeros días de enero de 1939, las posiciones republicanas se desmoronaron, obligando a una retirada prematura y desordenada hacia el interior de Cataluña. La caída de Lérida y su entorno dejó claro que la resistencia catalana estaba colapsando. La aviación nacionalista bombardeaba cada nudo ferroviario, carretera y puente que pudiera ralentizar el avance. Ciudades enteras quedaban sin electricidad, sin comunicaciones y sin posibilidad de organizar una defensa amplia. La Legión Cóndor realizaba ataques constantes sobre columnas de refugiados, vehículos militares y poblaciones que intentaban evacuar, repitiendo tácticas ya utilizadas en el norte. Las columnas republicanas, carentes de combustible y munición, se convertían en grupos dispersos, incapaces de enfrentar las divisiones motorizadas que avanzaban desde Aragón y Castilla. El éxodo civil que siguió fue uno de los más dramáticos de toda la guerra. Cientos de miles de personas huyeron hacia la frontera francesa. Las carreteras de Cataluña se colapsaron bajo el peso de ese movimiento humano mientras caían bombas a pocos kilómetros de distancia. Los testimonios hablan de carros volcados, maletas abandonadas, animales muertos en los caminos, vehículos incendiados y largas filas avanzando bajo la lluvia invernal sin saber si llegarían a salvo al otro lado. Era un éxodo masivo que anticipaba la inminente caída de la región. El 15 de enero, los nacionalistas entraron en Tarragona tras una breve resistencia. La ciudad, agotada y sin suministros, cayó rápidamente. El avance hacia Barcelona se aceleró. El 22 de enero, Negrín y los principales líderes republicanos decidieron abandonar la capital catalana ante la inminencia de su caída. La Generalitat también se desplazó hacia la frontera. En Barcelona quedó un vacío político profundo. Mientras miles de ciudadanos seguían huyendo hacia el norte en busca de protección internacional. El 26 de enero de 1939, las tropas nacionalistas entraron en Barcelona sin encontrar oposición significativa. La ciudad, una de las principales capitales industriales y culturales de España, había resistido bombardeos, hambrunas y tensiones internas durante años. Ahora quedaba bajo control franquista. La entrada fue recibida con una mezcla de silencio, miedo y resignación, interrumpida por las celebraciones de los sectores conservadores que habían esperado el momento desde julio de 1936. En las calles, banderas republicanas eran arrancadas de balcones mientras se izaban insignias franquistas y se imponía un nuevo orden político y militar. Tras la caída de Barcelona, la ofensiva continuó hacia Gerona y Figueres. La última reunión de las Cortes Republicanas se realizó en el castillo de Figueres, en condiciones casi clandestinas bajo bombardeos constantes. En cuestión de días, las tropas nacionalistas tomaron las últimas posiciones republicanas dentro de Cataluña, empujando a decenas de miles de refugiados hacia la frontera. El 5 de febrero de 1939, los últimos combatientes cruzaron los Pirineos. Francia, desbordada y sin capacidad para recibir adecuadamente a tanto fugitivo, internó a la mayoría en campos improvisados como Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien y Gurs. Allí, en playas convertidas en barracones abiertos, miles de exiliados vivieron bajo condiciones extremas, expuestos al frío, al hambre y a enfermedades. La caída de Cataluña dejó a la República prácticamente sin apoyo internacional. Las democracias occidentales decidieron reconocer oficialmente al gobierno de Franco a finales de febrero de 1939. Este reconocimiento diplomático marcó un punto crucial. La República, ya debilitada militarmente, quedaba también aislada en el plano internacional. La Unión Soviética había reducido significativamente su envío de armamentos tras el fracaso del Ebro, mientras que México, su aliado más firme, no tenía capacidad para alterar el curso de la guerra. El territorio republicano que quedaba, conformado por parte de Levante, la zona central y Madrid, se encontraba en una situación terminal. La moral estaba profundamente deteriorada, los suministros escaseaban y el ejército popular había perdido buena parte de su capacidad operativa. En Valencia, Alicante y Murcia, el desorden político crecía.
Facciones enfrentadas discutían sobre si negociar la rendición, continuar la guerra o forzar una evacuación masiva de líderes y combatientes. En Madrid, el Consejo Nacional de Defensa, liderado por el coronel Casado, criticaba al gobierno de Negrín y lo acusaba de prolongar una guerra perdida. Dentro del mismo bando republicano se planteó la idea de un golpe interno para negociar condiciones más benignas de rendición con Franco. Casado, apoyado por socialistas moderados, anarquistas y parte del ejército, inició el llamado Golpe de Casado el 5 de marzo de 1939. Este movimiento buscaba deponer a Negrín y negociar una paz separada. Los combates entre unidades procomunistas y las fuerzas de Casado se extendieron durante días en Madrid, agravando aún más la desorganización republicana. Negrín, refugiado en la base aérea de Monóver, comprendió que la República había colapsado desde dentro. La esperanza de resistencia prolongada se había evaporado. Franco, sin embargo, no tenía intención de negociar. Su objetivo era la rendición total e incondicional. Con Cataluña bajo control, su ejército avanzó hacia el Levante y la zona central sin encontrar resistencia significativa. Cada ciudad que caía evidenciaba la inevitable derrota republicana. Alicante, uno de los últimos puertos disponibles, quedó repleto de miles de refugiados que esperaban barcos que nunca llegaron. Muchos fueron detenidos por los franquistas y enviados a campos de concentración improvisados. Con su enemigo dividido, agotado y sin respaldo internacional, Franco ordenó la ofensiva final hacia Madrid, consciente de que la caída de la capital sería el acto simbólico definitivo de la guerra. Las tropas avanzaron de manera implacable, ocupando carreteras, pueblos y posiciones estratégicas casi sin oposición. La ciudad, que había resistido heroicamente desde 1936, afrontaba su final militar en una atmósfera de silencio, hambre y desilusión política. El final de la guerra, 1939. El final de la Guerra Civil Española llegó envuelto en un clima de descomposición política, colapso militar y desesperación social que se había extendido por toda la zona republicana desde la caída de Cataluña. A principios de 1939, la República era ya un territorio aislado, fragmentado y sin capacidad de resistir la ofensiva final de Franco. Las ciudades, que seguían bajo control republicano, vivían sumidas en una mezcla de resignación, rabia interna y temor hacia lo que se avecinaba. La población había soportado 3 años de bombardeos, hambrunas, ejecuciones y escasez. Las esperanzas de recibir ayuda internacional se habían desvanecido por completo y la fractura interna provocada por el golpe de Casado terminó de hundir cualquier posibilidad de resistencia organizada. Tras la derrota en Cataluña y el reconocimiento internacional del régimen franquista por parte de Francia y el Reino Unido, la República quedó sin apoyos significativos. La Unión Soviética había retirado la mayoría de sus asesores y frenado el envío de armas, consciente de que la derrota era inevitable y de que un esfuerzo final no cambiaría el rumbo. El gobierno de Juan Negrín insistía en resistir para mantener abierta la posibilidad de que una guerra europea, ya prácticamente inevitable, pudiera modificar el panorama, pero esa esperanza no era compartida por la mayoría del ejército popular ni por las fuerzas políticas dentro de la zona republicana. La moral estaba quebrada y la disciplina militar reducida a fragmentos. El golpe del coronel Casado, iniciado el 5 de marzo de 1939, aceleró el derrumbe. Los combates en Madrid entre las fuerzas casadistas, apoyadas por anarquistas y socialistas moderados, y los militantes comunistas que seguían leales a Negrín fueron intensos y breves. Mientras la ciudad se enfrentaba en su interior, Franco observaba desde la distancia cómo su enemigo se destruía a sí mismo. Para los republicanos ya no existía un mando unificado ni un proyecto común. La lógica de la guerra civil había penetrado incluso en sus propias filas. En este contexto, decenas de miles de civiles buscaban desesperadamente abandonar el país. Tras el cierre de la frontera francesa en febrero y su reapertura limitada solo a refugiados políticos, los puertos mediterráneos, Alicante, Valencia y Cartagena, se convirtieron en los últimos puntos de escape. En Alicante, más de 15.000 personas esperaron durante días la llegada de barcos que no aparecieron, acorralados entre el miedo al avance nacionalista y la evidencia de que ya no había vías seguras para escapar.
Muchos terminaron siendo detenidos y enviados a campos de concentración franquistas o cárceles saturadas, donde los procesos depurativos serían inmediatos. La retirada había comenzado meses antes, durante el éxodo masivo que llevó a casi 500.000 de personas a cruzar los Pirineos entre enero y febrero de 1939. La caída de Barcelona había provocado un colapso humano sin precedentes. Familias enteras, milicianos desarmados, soldados derrotados, dirigentes políticos, intelectuales y trabajadores huyeron hacia Francia bajo un invierno duro, vigilados desde el aire por la aviación franquista y perseguidos por columnas que avanzaban sin pausa. La carretera hacia Le Perthus y Bourg-Madame se convirtió en un corredor de angustia. Carros volcados, niños llorando exhaustos, ancianos apoyándose en bastones improvisados, mujeres empujando pertenencias en carretillas y miles de personas intentando avanzar pese al frío, la nieve y la falta de alimentos. Francia, sorprendida por el volumen de refugiados, improvisó campos de internamiento a lo largo de su costa mediterránea. Los más conocidos como Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien y Gurs fueron levantados de manera apresurada, sin instalaciones adecuadas y con recursos escasos. Las playas de Argelès, expuestas al viento glaciar y sin más protección que barracas de madera o tiendas de campaña, se convirtieron en uno de los símbolos del exilio republicano. Miles de refugiados permanecieron allí durante semanas o meses, durmiendo sobre la arena helada, con raciones mínimas de comida, sin servicios médicos suficientes y custodiados por soldados coloniales franceses que no sabían cómo manejar aquella masa de personas exhaustas y traumatizadas. Los niños sufrían la peor parte. Enfermedades infecciosas como el tifus o la disentería se propagaban rápidamente. Las mujeres intentaban organizar comedores colectivos improvisados mientras los hombres debatían sobre su futuro inmediato. Regresar a España bajo promesas inciertas, emigrar a otros países o esperar un conflicto mayor en Europa que pudiera revertir su situación. Algunos serían trasladados posteriormente a campos al interior de Francia. Otros, incorporados en compañías de trabajo forzado. Y varios acabarían convirtiéndose en prisioneros de los nazis tras la invasión alemana de 1940. Mientras tanto, en España, Franco avanzaba sin resistencia. Tras la caída del Levante, el 26 de marzo de 1939, las tropas nacionalistas iniciaron la entrada final hacia Madrid. La ciudad, que había resistido 3 años de asedios, bombardeos y privaciones, ya no tenía capacidad defensiva real. El Consejo de Defensa de Casado había intentado negociar una capitulación honorable, pero Franco rechazó cualquier acuerdo que no fuera la rendición total e incondicional. Para él, la guerra no podía terminar con compromisos. Debía concluir con la victoria absoluta del nuevo Estado y la eliminación de cualquier vestigio del régimen republicano. El 27 de marzo, unidades franquistas entraron en los barrios exteriores de Madrid sin encontrar oposición. La población, exhausta, observaba desde ventanas y balcones el avance de columnas militares que representaban el fin de 3 años de devastación. Hubo silencio, miedo y algún aplauso aislado, especialmente en zonas donde sectores conservadores habían esperado la llegada de los sublevados. Pero en su mayoría, la ciudad asistió al final de la guerra en un estado de resignación. El 28 de marzo, Madrid cayó oficialmente. Ese mismo día comenzaron arrestos masivos, depuraciones de funcionarios, requisas y controles estrictos en estaciones y edificios públicos. El avance hacia las últimas ciudades republicanas fue inmediato. No hubo combates significativos. En pocos días, toda la zona republicana quedó bajo control de Franco. El 1 de abril de 1939, Franco firmó el último parte de guerra. El comunicado, breve y contundente, anunciaba: cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Con esa frase, transmitida por radio a todo el país, se daba por terminada oficialmente la Guerra Civil Española, un conflicto que había durado casi 3 años y dejado un territorio devastado, una población traumatizada y un exilio masivo que marcaría la historia del país durante décadas.